Buenas tardes, mi nombre es Abel García, yo soy cardiólogo del Hospital de León. Antes de continuar con la parte que me corresponde, recordarles a todos los asistentes que pueden realizar las preguntas que estimen oportunas. Al finalizar la sesión abriremos el turno de debate para poder comentar entre todos pues, distintas opiniones, dudas, consultas o lo que estimen oportuno. La parte que me corresponde es acerca de las evidencias y actualización en cuanto al manejo, al tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si miramos lo que dicen las guías de práctica clínica, los objetivos del tratamiento son estos que vienen aquí y no pueden ser otros: mejorar el estado clínico del paciente, la capacidad funcional, la calidad de vida, disminuir las hospitalizaciones que constituyen probablemente el coste más elevado sanitario relacionado con la hospitalización y, por supuesto, reducir la mortalidad. Si echamos un poco la vista atrás a lo largo de los años, de toda la historia y la prehistoria, cómo ha evolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nos vamos a encontrar esta cronología que es muy interesante. Mirad, ya desde el principio de los tiempos se sabe que en el Paleolítico se empleaban derivados de plantas que eran diuréticos osmóticos. Por supuesto, ningún tipo de especificidad para esto, se utilizaban para muchas cosas, pero era la única forma que existía de aquellas para tratar la insuficiencia cardíaca. Si damos un salto grande en la historia, nos metemos en el siglo XVIII, donde aparecen los digitálicos, la digoxina, digitoxina, primero de los fármacos empleados específicamente para la insuficiencia cardíaca, y durante 200 años no hubo nada más. Hace apenas un siglo aparecieron los diuréticos mercuriales, mucho más potentes que los osmóticos, pero también mucho más tóxicos. Y a partir de aquí podemos empezar a hablar de las décadas de los años 50, 60, en las que empezaron a desarrollarse distintos diuréticos, tiacidas, antialdosterónicos, diuréticos de ASA, y es justo a partir de los años 60 cuando podemos decir que empieza el tratamiento de la era actual de la insuficiencia cardíaca precisamente con los diuréticos de ASA. Sin embargo, la primera evidencia en cuanto a reducción de eventos de forma significativa con ensayos clínicos, medicina basada en la evidencia, aparece en el año 86 con el compuesto hidralacina dinitrato de isosorbide, en el estudio VGEFT-1, que evaluó esta molécula específicamente o sobre todo en pacientes de raza afroamericana. Lo que se objetivó fue que, comparado con placebo, una reducción de casi más de un tercio, 34-36% en cuanto a la mortalidad. Y a partir de aquí empezamos a hablar de fármacos que cambian el pronóstico de esta entidad. Al año siguiente aparecen los IECAS, con el estudio Consensus, donde se evaluó el enalapril frente al placebo y, como podéis ver en la imagen, aparece una separación de las curvas, un beneficio clínico ya incluso desde el principio de los primeros días de tratamiento, con una reducción de casi un tercio en la mortalidad por cualquier causa en pacientes en muy mala clase funcional, NIHA 4. Se evaluó también en pacientes con mejor clase funcional, 2, 3 o 4, en el año 91, y efectivamente el enalapril demostraba una superioridad en reducción de mortalidad. Justo después de la publicación de ese estudio apareció el VGEFT-2, que cambió un poco la historia en el sentido de que lo que se comparó fue enalapril frente a dinitrato de isosorbide e hidralacina, es decir, los dos fármacos que habían demostrado beneficios clínicos, veamos cuál de ellos es mejor. Bueno, pues claramente la balanza se decantaba a favor de los IECAS, y esto es lo que ha hecho que la combinación dinitrato de isosorbide o hidralacina haya quedado un poco relegada en segundo plano. Quizás en pacientes de raza afroamericana pueda ser un tratamiento electivo, donde los IECAS pueden ser más problemáticos, pero lo que está claro es que desde entonces los IECAS aparecieron como principal diana terapéutica para esta entidad. Unos años después, en el 96, surgen los betabloqueantes, y el estudio principal, el primero de ellos, fue el US Carvedilol, donde se evaluó el carvedilol, y ojo, carvedilol con 50 miligramos por la mañana y 50 miligramos por la tarde, no 3,125 por la mañana y por la tarde, que es lo que usamos habitualmente, ahí lo dejo, y luego podemos discutir sobre ello. Con dosis muy altas de carvedilol, conseguíamos una reducción del 35% de la mortalidad, en comparación con el placebo. Poco después apareció la gran bomba, lo contrario de lo que esperábamos encontrar. En el año 97 se publica el estudio DIG de la digoxina, fijaos, 200 años utilizando la digoxina en insuficiencia cardíaca, y nos encontramos que no reduce mortalidad. No reduce mortalidad ni por cualquier causa, veis ahí a la izquierda, ni por insuficiencia cardíaca ahí a la derecha, aunque en la de la derecha no alcanzó la significación por muy poquito, P de 0,06.
Esto fue un palo muy gordo porque esperábamos encontrar precisamente todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de que este estudio denostó mucho a la digoxina tenemos que tenerla en estima porque poco después aparecieron subanálisis de este estudio donde dicen que si la usamos bien, claro que es efectiva. ¿Y qué es usarla bien? Usarla con dosis muy bajas, con digoxinemias no de 0,8 a 1,2, que es lo que dice el laboratorio para evitar intoxicaciones, no, de 0,5 a 0,9. En ese caso sí reduce la mortalidad. O en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, con disminución de la fracción de eyección por debajo del 25%. Y hago un inciso. Todo esto que estamos hablando del tratamiento es para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No olvidemos que todos los estudios se han hecho en fracción de eyección reducida. O bien pacientes con muy mala clase funcional, 3, 4. En estos también se demostró una mejoría pronóstica con disminución significativa de la mortalidad, incluso, como veis en las curvas, de forma precoz. No es necesario estar años y años tratándose para lograr beneficio. Por tanto, la digoxina sí debe estar en verde, sí debe estar en el arsenal terapéutico de este tipo de pacientes. Unos años más tarde, en el 99, aparecen los antialdosterónicos con la espironolactona, un fármaco que llevaba ya 50 años en el mercado, pero que aquí demostró específicamente en el estudio RAILS una disminución de la mortalidad en un 34% frente a placebo. La eplerenona, un primo hermano, se añadió también al carro en el EFESUS, en el contexto del posinfarto, y unos años más tarde en el énfasis en pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2, 3 o 4. Fijaos cómo volvemos a hablar de lo mismo, separación de las curvas de forma precoz. El beneficio clínico es muy precoz. Es importante utilizar este tipo de fármacos para mejorar el pronóstico de los pacientes. Hemos hablado de los IECAS. ¿Y qué pasa con los ARA2? Pues mirad, los ARA2 también tienen su sitio en la insuficiencia cardíaca. El VALGEF estudió valsartán frente a placebo y también redujo los eventos adversos, pero fijaos que aquí la reducción es de un 13%, frente a más de un 30% que hablamos con los IECAS. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente en el contexto de la insuficiencia cardíaca preferimos los IECAS porque han demostrado un beneficio superior, pero lógicamente aquellos pacientes que no toleren un IECA por efectos adversos son candidatos a ser tratados con un ARA2. Unos años más tarde, en el 2010, aparece la ivabradina con el estudio SIFT, en condiciones particulares. Esto no es para todos los pacientes, solo en ritmo sinusal, con frecuencias cardíacas mayores de 70 latidos por minuto, si tienen dosis ya tope de beta bloqueante. Y en este contexto clínico, en esos pacientes, sí disminuye la mortalidad y sí disminuye las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por tanto, es otro fármaco a tener en cuenta. Y alguien inesperado en la ecuación fue el hierro intravenoso, el hierro carboximaltosa. Algo que no esperábamos encontrar, porque el hierro lo asociamos a las anemias ferropénicas, a los sangrados, y no tiene nada raro en este sentido, porque el hierro es un cofactor fundamental para el citocromo C y el ciclo de Krebs, la glucólisis aerobia, es decir, el proceso de respiración celular que se lleva a cabo en la mitocondria. Si no hay hierro, no se produce ATP y estos pacientes empeoran claramente su clase funcional. Pues en el año 2014 se demostró que la administración de hierro intravenoso en estos pacientes con déficit de hierro es capaz de reducir a la mitad los eventos adversos. Por tanto, esto ya lo tenemos incluido en el arsenal terapéutico de nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Es algo habitual medir el hierro, la ferritina, la transferrina de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca porque se pueden beneficiar de un suplemento de hierro intravenoso. Poco después, ese mismo año, apareció otra de las bombas, en este caso positivas, que fue el sacubitrilo valsartán. Podemos decir que a lo largo del siglo XXI ha habido dos grandes hallazgos en el ámbito de la cardiología fundamentales en cuanto a fármacos. El primero fue el sacubitrilo valsartán, algo que ha cambiado el pronóstico de estos pacientes, porque fijaos que el estudio Paradigm reduce un 20% todos los eventos adversos, pero es que este estudio no es comparado frente a placebo, sino que es comparado frente a enalapril, al estándar que ya teníamos antes. Por tanto, el beneficio es sobre el tratamiento habitual que teníamos. Poco después se intentaron evaluar los antagonistas de la vasopresina, el tolvaptán. Fracasó en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Quizás en otros contextos clínicos sí pueda tener su utilidad clínica, pero aquí no. No mejora la clínica, no reduce la mortalidad y tampoco le hace un favor a la función renal. Por tanto, desestimado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La segunda de las bombas positivas que ha caído en este siglo en el ámbito de la cardiología son los ISGLT2.
Como ya avanzaba el doctor Cano al principio, desde el año 2015, con el EMPA-REG, el primero de los grandes estudios que demostraron un beneficio clínico de estos pacientes, estos fármacos se han ido enfocando no solo hacia la diabetes, sino a un beneficio cardiometabólico o cardiovascular global del paciente. Y en el contexto de la insuficiencia cardíaca, fijaos la horquilla que os pongo, 2019-2021. Desde el año 2019 ya disponemos de estudios con datos beneficiosos en el contexto de la insuficiencia cardíaca, aunque creo que debe quedar claro, a día de hoy todavía no están incluidos en las guías, es decir, no podemos utilizarlos de forma indiscriminada en este contexto porque no están aprobados, pero lo estarán y no tardando mucho a la vista de las evidencias que vamos a ver. El primer estudio fue el DAPA-HF con dapagliflozina, donde se demostró una reducción del compuesto mortalidad u hospitalización en un 26%, necesitando solo 21 pacientes para tratarlos para evitar un evento adverso, NNT de 21. Pues recientemente, hace menos de un mes, se ha publicado en el Congreso Europeo el EMPERO-Reduce con empagliflozina, un diseño bastante parecido al de al DAPA-HF, en el que incluyeron pacientes diabéticos y no diabéticos, ojo, no solo es para diabéticos, donde se ve una reducción del compuesto también de un 25% con un NT de 19, es decir, podemos ver que básicamente se van calcando las cifras. Fijaos la separación tan precoz de las curvas, cómo desde el minuto 1 conseguimos esa diferenciación, ese beneficio clínico con estos fármacos. Y si volvemos un poco a la diapositiva global, donde tenemos todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años, a lo largo de la historia, nos vamos a quedar solo con aquellos que han tenido un beneficio clínico demostrado en ensayos clínicos, y son esos que veis ahí. Fijaos cómo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca debemos reducirlo a IECAS, ARA2 o sacubitril/valsartán, primera de las patas, beta bloqueantes, segunda de las patas, antialdosterónicos, tercera de las patas, y la cuarta serían los ISGLT2, añadiendo también en ciertas condiciones, vamos a decir particulares, si el paciente cumple una serie de características, la ivabradina y el hierro, que pueden ser también de utilidad, y la digoxina en esos contextos de dosis bajas o insuficiencias cardíacas muy avanzadas. Mirad, los ISGLT2 no están solo para la diabetes o solo para la insuficiencia cardíaca. Todo esto se remonta al EMPA-REG, el estudio que intentó demostrar que este fármaco no hacía daño y lo que demostró fue que este fármaco tiene unos beneficios clínicos adicionales de gran utilidad. Reduce la mortalidad, reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca, reduce la progresión de la insuficiencia renal, es decir, que nos encontramos ante un fármaco cardiometabólico y no solo ante un antidiabético. Pero esto no es solo de la empagliflozina. Después se añadieron la canagliflozina, también con una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de forma significativa, o la dapagliflozina con el Dicler, donde lo que vemos es que los tres que tienen grandes estudios consiguieron demostrar la hospitalización por insuficiencia cardíaca de forma muy significativa. Pero a mí hay una cosa que me interesa y es saber que hay vida más allá del EMPA-REG. No todo es EMPA-REG. Hablamos mucho de este estudio porque es verdad que fue una de las grandes bombas de la cardiología, pero hay vida mucho más allá, hay muchos más estudios de interés, y es el famoso estudio o programa EMPOWER, donde se engloban un montón de ensayos clínicos relacionados no solo con la diabetes, sino también con la función renal, como el EMPA-KIDNEY, donde se está utilizando en pacientes con insuficiencia renal, al estilo del DAPA-CKD con la dapagliflozina, o incluso el contexto de la insuficiencia cardíaca. Y en este contexto me gustaría explicaros o comentaros el último de los estudios que os voy a enseñar, que es el EMPA-RESPONSE. Este estudio me parece muy interesante para la práctica clínica diaria nuestra en el hospital. ¿Por qué? Porque es un estudio que comparó la utilización de la empagliflozina o el placebo en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Y resulta que si lo administramos en los pacientes durante el ingreso, no esperando a que vayan a su casa, los veamos en la consulta y cuando estén estables, después de 2 o 3 meses, empecemos el fármaco, sino que si lo iniciamos precozmente durante el ingreso, fijaos qué separación de curvas, en reducción de eventos, y no hablamos a 2 o 3 años, no, a 2 meses. A 2 meses de seguimiento, como decía el doctor Santamarta, el primer mes es uno de los meses con una mayor reincidencia de rehospitalizaciones, de recaídas, de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Todo eso lo podemos mejorar si iniciamos de forma precoz el tratamiento con empagliflozina y, por tanto, esto debería ser un fármaco común o habitual en el arsenal terapéutico del hospital, puesto que se demuestra un beneficio clínico con reducción de eventos a muy corto plazo, empezándolo de forma precoz. ¿Tenemos que tener miedo a los ISGLT2? Fijaos, la respuesta está bien clara, no. ¿Qué alteraciones hidroelectrolíticas producen?
Ninguna. Ojo, si el paciente lleva otros diuréticos y le añadimos esto, que tiene un cierto efecto diurético, el paciente puede tener hiponatremias, hipopotasemias, pero pueden estar producidas por el resto de los diuréticos, no por estos que no tocan para nada los iones o el perfil iónico de la sangre del paciente. Y luego tienen una cosa que es que son muy fáciles de emplear, en el sentido de que no requieren titulación. Dosis única, la dosis baja, para el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no hay que titularnos, no hay que llegar a dosis alta, es la dosis baja la que ha demostrado el beneficio. Y además, una dosis única diaria. Por tanto, es cómodo para el médico de ponerlo y para el paciente de tomarlo. Y en resumen, para acabar, ¿cuáles son los fármacos que han demostrado una mejoría en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida? Pues fijaos, yo siempre asimilo esto a una mesa. Para que la mesa esté calzada y no esté coja, necesitamos que las 4 patas estén bien. ¿Y cuáles son las 4 patas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Pues ya lo hemos comentado. Los IECAS, un poco menos los ARA2, o el sacubitril/valsartán, es decir, el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona a este nivel, primera de las patas, los antialdosterónicos, segunda de las patas, los beta bloqueantes, y ahora se nos van a añadir como cuarta pata los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son unos fármacos que han venido para quedarse y que tenemos que estar perfectamente familiarizados con ellos. No solo son antidiabéticos, estamos viendo que tienen muchos más efectos, un efecto muy beneficioso en la insuficiencia cardíaca, y vamos a empezar a usarlos dentro de prácticamente nada. Y por supuesto, no nos olvidemos de estos otros agentes que pueden ayudar, como la digoxina empleada de forma correcta, dosis bajas, en la ivabradina en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca alta, o el hierro en déficit de hierro. Y con todo esto, si conseguimos implementarlo, pues como decía el doctor Rodríguez Santamarta, nos enfrentamos a una epidemia con mal pronóstico, pero aunque no consigamos reducir la mortalidad a 0, sí vamos a conseguir reducir mucho la mortalidad y además mejorar la calidad de vida de los pacientes, que buscamos que vivan más y que vivan mejor. Muchas gracias.